¿no? O empieza a decir, ya no quiero toparme a fulanita de tal. Señor, ¿la iluminas o la...? Ah, no es cierto, ¿eh? No es cierto. ¿Te la llevas o te la...? No, tampoco. Creo que nosotros hemos aprendido una palabra que nos hace gobernar por encima de todas las circunstancias y situaciones. Dios es maravilloso, su palabra es suficiente y poderosa para que yo esté caminando de manera diferente. El Evangelio de Dios contiene todo el poder para librarme de estrechez y para quitarme de toda situación que de alguna manera esté usando el enemigo para limitarme. Por la fe yo tengo entrada al regalo, yo puedo disfrutar de todo regalo de Dios. Es como si llegaras a un lugar, te invitan a comer y te digan, puedes comer todo lo que quieras, la mesa está puesta ahí, servida. Ahí come lo que tú quieras. Y tú puedes decir, ay, no, es que no me gusta eso, guácala, porque luego de repente comemos con los ojos, ¿no? Así decía mi abuelita, pues. Ay, no comas con los ojos, pruébalo. Entonces, cuando llegas y ves algo, dices, guácala, se ve re feo, ¿no? Pero a veces te lo comes y sabe bueno, ¿no? Sabe rico. Entonces, no utilices los ojos. La mesa de Dios está puesta. Lo único que tú necesitas hacer es estirar la mano de la fe para disfrutar de todo ese banquete que Dios ha puesto para ti. En la mañana en el discipulado yo les hablaba acerca del banquete, de la fiesta que prepararon, ¿verdad? Y que muchos dijeron, ay no, yo no quiero ir. Ay no, yo tampoco. ¿Y qué dijo el que estaba haciendo la fiesta? Pues inviten a todo el que se encuentren. Nosotros hemos sido invitados al banquete, a disfrutar de todo lo que está servido en la mesa de Dios. No hay nada que te impide disfrutar de ese banquete. Lo único que te puede impedir es que a lo mejor tú digas, no me lo merezco. O es que tú digas, ¿eso es para mí? Eso es lo único que te puede impedir, porque ya Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Tú eres derechohabiente de toda su herencia y eres heredero de las riquezas de su gracia. Entonces simplemente tómalas, disfrútalas. De pronto yo platico con hermanas que me dicen, es que tengo problemas con mis hijos, no me obedecen. Le digo, pues nada más envía la palabra. ¿Para qué te peleas con los hijos? No sirve de nada, de verdad, lo tengo comprobadísimo. Yo con mi hijo peleaba, híjole, a cada rato, porque, ay, ya está arriba. Ay, hijo. Entonces yo quería ganar las cosas, pues peleándome con él, o con mis hijas, con cualquiera, pues. Y no es así. Para que tú puedas cambiar las cosas, solamente envía la palabra. Envíala. Da la orden. Jeremías 1:12, Dios hablando. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. No las tuyas, las de Él. Es su palabra. Es su palabra. Hay quienes dicen, ay no, pues ya cambiar ahorita a estas alturas, ¿como para qué? Yo he sido así toda mi vida. Ahora sí que como dice la canción, así nací, o ¿cómo? Así me moriré, algo así dice una canción. ¿Para qué cambiar ahorita? Ya, ¿qué gano, no? Con cambiar. Pues claro que sí ganas con cambiar. Hay actitudes de tu vida que es importante que reconozcas. Y todo ese cambio se genera cuando hablas la palabra de Dios. No cuando tú estás dándote cuenta nada más de la situación o de las actitudes o de las formas, sino que te das cuenta, las reconoces y las llevas a la luz de la palabra y le dices, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo, tú hazlo. Aquí están mis hijos, aquí está mi matrimonio, aquí está mi familia, aquí está mi negocio, aquí está mi empresa. Dime qué hago, dime cómo le hago, dime qué hablo. ¿Cómo trato con esa persona? A lo mejor tú de pronto te enfrentas con personas complicadas, ¿no? En tu trabajo, por ejemplo. Tú puedes tener un jefe que dices, ay, no, es un higadito. Dile a Dios, ¿cómo me dirijo con mi jefe? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Tú dime cómo me desenvuelvo. ¿Cómo? ¿Usted es su jefe? No. No, ¿verdad? No es un higadito, Lupita, es buena onda. Pero es una realidad, hay cosas que no sabemos hacer o cómo hacerlas.
Y no es malo que tú digas, oye, enséñame, no sé cómo hacer esto, no sé cómo resolver esta situación, ¿cómo le hago? Es como cuando la abuelita te da una receta o la amiga, vas a comer a la casa de la amiga y dices, oye, qué buena está, ¿me das tu receta? Y ya te da la receta, ¿no? Entre comillas, te da la receta y llegas a tu casa y se las preparas y les dices, oye, fui a la casa de fulanita y me preparó algo maravilloso, delicioso y me gustó muchísimo. Y me dio la receta, lo preparas y no te salió igual. ¿Y qué es lo primero que dices? Hija de tu madre, no me la diste completa, te faltó algo. No, pero es que te di toda la receta. No, es que no me sabe igual. No es lo mismo. Yo la hice no sé cuántas veces y no me supo igual, sabe bien gacha, la verdad. Y no es que no te haya dado a lo mejor la receta completa, pues es que dice mi abuelita, el sazón, mi hija, el sazón. También, ¿no? De parte de Dios, mira, a lo mejor puede ser que sí se haya saltado un ingrediente, porque pues ahí no te las van a dar, sobre todo la receta secreta de la abuelita y de las rajas, no, tampoco se las doy. Ah, no es cierto, sí se las doy, la verdad, sí, completita, como el pastor Vania. Una vez salimos de viaje y me acuerdo que ese día dijo, vamos a cenar aquí, no sé qué, y vamos a hacer, les dije, pues una pasta y una ensalada, ¿no? La verdad es que me quedan muy buenas las pastas. Y entonces pues le hice una pasta verde y una pasta a la crema, un espagueti a la crema y una pasta verde con chile poblano. Bueno, hice una ensalada. Y luego dice, no, qué buena, que no. Y ya me dice, dame la receta. Y yo, pues sí, le di la receta. Se la pasé por el WhatsApp, ¿no? Ya se la di toda. Entonces ya lo vi como, no sé. No, me reclamó luego. No sé, como a la semana. No, Paz, no me diste toda la receta. Y luego dice uno de sus hijos, es que le quedó bien feo. No sabe nada igual a como tú le hiciste. Le dije, pues yo, de verdad, delante de Dios, se los prometo, le di la receta tal cual. Yo cuando doy una receta, yo no me brinco ningún ingrediente. Me gusta cocinar, ya casi no, la verdad, a veces me da flojera, pero sí me gustaba mucho cocinar. Mi suegra, mi mamá, mi abuela me enseñaron y la verdad, cuando alguien me pide una receta, se las doy tal cual. Por eso sí te doy la de las rajas, de verdad. Y entonces, con Dios no tenemos ese problema. No hay secretos. Bueno, dice que Él nos revela los secretos muy guardados, pero nos los da a conocer. ¿Para qué nos da a conocer esos secretos? Para vivir bien, para disfrutar. Y ya no depende de Él, ahora depende de nosotros, de que nosotros estemos escudriñando la palabra de Dios y al encontrar y descubrir esos secretos, llevarlos a la práctica en nuestra vida. ¿Para qué? Para cambiar nuestras formas, nuestra vida. Que en realidad ese es el deseo del corazón de Dios. Dios no quiere que yo me quede como llegué al principio y siga viviendo igual, ¿verdad que no? Pues qué chiste tiene el estar conociendo la Escritura y que nuestra vida siga manifestando las mismas cosas, que estemos cometiendo los mismos errores. Ojo, yo no digo que no te vas a equivocar, claro que sí. Claro que sí. Pero sé que Dios de alguna manera está transformando nuestra vida y haciendo que cada vez esos errores sean menos. En algunos son horrores, ¿verdad? Sean menos. Pero eso todo es a través de la palabra de Dios. No te conformes a ver la circunstancia. No te conformes a ver la situación. Ordénale que deje de ser esa circunstancia. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando Él le dio la orden a sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado. Era una orden, ¿cierto o no? Iba en la barca con sus discípulos. Él iba dormido, descansando, confiado. ¿Por qué? Porque había dado la orden. No le quedaba más que esperar llegar al otro lado. Pero dice que se levantó una tempestad, ¿no? Empezó a llover como aquí en Guadalajara. Que luego de repente necesitas canoa para salir. Bueno, en mi casa no sucede eso, por mi casa no, gracias a Dios. Pero luego andan en el centro y ahí sí, ándenles. Necesitan una canoa, ¿no? Se levantó la tempestad y Jesús estaba tranquilo. Y los discípulos que empezaron a agobiarse, a preocuparse. ¡Hey, Jesús! Pues oye, ¿por qué no te preocupas por nuestra vida? O sea, Jesús, ¿qué les dijo? Ay, estos de veras. Casi les dice, oye, tanto tiempo que he estado con ustedes y pues. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dio una orden. Le dijo, calla y enmudece. Y entonces la tormenta dejó de ser.
¿Qué pasa cuando yo envío la palabra ante una circunstancia? Algo que se ha levantado de una manera impresionante a mi vida y yo le digo, en el nombre de Jesús dejas de ser. ¿Cuál debe de ser mi actitud ante esa circunstancia? Pues descansar. ¿Por qué? Porque ya di la orden. Y sé que Dios va a cumplir esa orden. No me va a dejar avergonzado. El problema es que a lo mejor yo he prestado mis oídos y mis ojos a la situación y no a la palabra de Dios. Y claro que si yo no envío la palabra, yo voy a seguir viendo la circunstancia más grande y más grande. Y entonces va a llegar un momento en que esa circunstancia va a ejercer el dominio. Por eso necesito hablar la palabra. La palabra. No mi sentir, no mis emociones, no mi preocupación, nada. Hablar la palabra de Dios para cambiar lo que está sucediendo. Generar un cambio. Amén. Vamos a regresar, por favor, a Habacuc. Y ahora sí vamos al capítulo 2. ¿Cuánto me queda? ¿Saben? Ahí arriba. Díganme, por favor. Habacuc 2:1, por favor. Fíjate que algo que a mí me gusta mucho leer el libro de Habacuc. Ay, me dijiste así, dije, ¿hay 2 minutos? Déjamelo en. No es cierto. Ok, 20 minutos. Dice, bueno, les platicaba. A mí me gusta mucho leer el libro de Habacuc porque, si se acuerdan, ¿recuerdan cuando llegaron por primera vez a escuchar la palabra de Dios? Y cuando yo llegué por primera vez a escuchar la palabra, me era como complicado en el sentido de, pues yo estaba pasando por una situación difícil y claro que pues tú como persona natural, dice que el natural no puede entender las cosas del espíritu, ¿verdad? Y pues deja de la locura que yo vi cuando vi la alabanza y la brincadera y todo eso, ¿no? La gritadera, no, para mí fue así de, oh, por Dios, estos están bien zafados. Entonces, cuando de pronto escuchas la palabra, claro que cuando de pronto dices, es que no hables lo que estás viendo, dices, a ver, ¿cómo que no lo hable? Pues si lo estoy viendo. Y de pronto sonaba como algo contradictorio, ¿verdad? Pero precisamente porque yo no conocía este lenguaje, no conocía la manera de hablar ni de pensar de Dios y obviamente razona a uno de una manera natural. Pero cuando empecé a conocer la palabra de Dios, yo empecé a ponerla en práctica con mi familia en mucho tiempo, porque cuando recibes a Jesús y empiezas a disfrutar de su presencia y sentir ese gozo y esa alegría, quieres que todo el mundo lo sienta, ¿a poco no? Y le quieres compartir a medio mundo, te tiran de loco y te casi te andan corriendo de las casas, ¿verdad? Pero tú ahí bien aferrado predicando la palabra porque ya te sientes acá bien predicador. Sobre todo porque te das cuenta que están pasando por muchas situaciones y dices, oye, pues si yo aprendí que yo hablo la palabra y he visto resultados en mi vida y me he dado cuenta que sí funciona. Entonces, como me he dado cuenta que funciona la palabra, pues yo quiero que tú vivas lo que yo vivo. Pero de verdad al principio era como algo loco para mí. Pero empecé a conocer, dije, bueno, pues ¿qué voy a perder? Voy a conocer la palabra de Dios. Y de pronto, pues claro que Dios empieza un proceso en nuestra vida y nos empieza a enseñar a corregir nuestra manera de hablar, cambiando nuestra manera de pensar y por lo tanto, pues nuestra vida empieza a detonar de pronto chispazos de lo que Dios hace. Y vamos cambiando y cambiando y cambiando porque Dios nos está enseñando una manera diferente. Pues fue lo que Dios hizo con Habacuc. Y entonces cuando yo empecé a leer Habacuc, pues para mí representó como ese proceso, ¿no? Él a lo mejor al principio veía todo complicado, pero Dios le tuvo que enseñar a operar de una manera diferente. Y mira lo que dice en Habacuc 2:1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Está diciendo algo importante.
Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y depende quién es la fortaleza de tu vida. ¿Tú sabes quién es la fortaleza de tu vida? ¿De dónde viene la fuerza para ti? ¿De dónde viene todo lo que tú necesitas? ¿Conoces quién es la fuerza o la fortaleza de tu vida? En Él estamos seguros, dice su palabra. Y dice en el 2, dice, y Yahweh me respondió. ¿Quién le respondió? Dios le respondió. Él le respondió. Y dice, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Te has dado cuenta? A lo mejor a veces tú has querido algo y se te ha olvidado algo que tú le has pedido a Dios. ¿Se te ha llegado a olvidar? Y de pronto dices, pues ya ni te acuerdas ni importancia le das, ¿no? Pero se te ha olvidado. Y algo importante que Dios le dice a Habacuc, escribe la visión. Porque lo que escribes constantemente lo estás viendo. Es algo que está ahí. Luego de pronto me hacen burlas porque yo en mi casa tengo un montón de cuadernos. A mí me gusta mucho escribir. Y me dicen, ¿para qué quieres tantos cuadernos, no? Bueno, son mis cuadernos, cada quien. Pero yo voy a mis cuadernos y los leo y los veo y los reviso, de verdad. Y dice ahí, escribe la visión. Porque cuando tú escribes la visión, vas a tenerla presente siempre. Y vas a caminar conforme a eso que Dios ha hablado con respecto a ti. ¿Te han dado alguna profecía que tú dices, manchen? ¿Sí o no? Alguien te ha dado una palabra y te han dicho, esto va a suceder en tu vida y que Dios dice esto con respecto a ti. Y tú dices, por Dios, ¿cómo me van a decir eso a mí? Seguro ahí mi esposa anduvo de chismosa por ahí y por eso vinieron y me trajeron eso y me dijeron eso. Seguro mis hijos dijeron algo, hablaron algo y por eso me están diciendo eso. Pues no, fíjate que no, así no es. Y cuando tú te mantienes firme en eso que Dios habló con respecto a ti, eso se manifiesta a tu vida. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Milita conforme a la profecía. Milita conforme a todo lo que se ha hablado con respecto a ti. Por eso cuando Dios te habla a través de una profecía, mantente firme en ella y créela, recíbela, apodérate de ella, porque Dios cumple. Dios no es hombre. Él no miente. Él no se arrepiente de lo que ha hablado con respecto a ti. Él lo lleva a cumplimiento. Él es fiel. A lo mejor cuando eras niño tus papás te han prometido un montón de cosas y a la mera ni siquiera no se han cumplido, ¿verdad que sí? No se han cumplido, ¿no? Pero Dios no es así. Dios lo cumple. Le dices, oye mamá o papá, me prestas el coche, fíjate que me invitaron a una fiesta. Y tu papá te dice, sí, te lo presto. De tal hora a tal hora. Ok. Pero ¿qué crees que la mamá te dijo? Lavas el patio del perro. Lavas el patio del perro, ordenas tu cuarto y lavas tu baño. Y no lo hiciste, ¿verdad? O sea, no lo hiciste. Y entonces se llega la hora de la fiesta. No te exhibí, es un ejemplo. Y se llega la hora de la fiesta, ¿no? Y llegas con tu papá y le dices, el coche, ¿no? Pero llega tu mamá. A ver, ¿y lo que te encargué qué? No, pues no lo hice. Y entonces un papá natural, ¿qué crees que te va a decir? Coche. Ay, ¿cuál coche? Olvídalo. Pero ¿sabes qué? Nosotros como papás ya no actuamos como naturales, sino como espirituales. Así véanos. Entonces, Dios, aunque te portes mal y aunque se oiga y aunque los religiosos se tuerzan, aunque te portes mal, no va a dejar de bendecirte.
ni se va a retractar de hacerte bien, ni se va a retractar de lo que te prometió, porque no es hombre. Él no es hombre, Él no miente, no falla, no se equivoca, Él cumple. Y llueve, truene y relampaguee, su propósito se cumple. Amén. Y eso era lo que le estaba enseñando Dios a Habacuc. Aprende a ver diferente. No pongas tu mirada en lo que estás pasando. Afírmate en la fortaleza de tu vida, que no es lo que tienes, no son las cosas materiales, no es el dinero que has adquirido, no es tu cuenta, no es la casa, no es el coche, no es tu marido, no son tus hijos. La fortaleza de tu vida se llama Jesús. Y cuando tú aprendes a poner tu vida en esa fortaleza, venga lo que venga, tú te vas a mantener firme, confiando en Él y sabiendo que su presencia va delante de ti en todo momento. Tienes un Dios fiel, un Dios maravilloso, poderoso. Mantente en ello. Mateo 7:24 dice que aquel que oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero hay un antes, oír y hacer. Es lo que le da firmeza a tu vida. Oír la palabra de Dios y la llevo a la práctica. Porque cuando tú lo haces, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, te mantienes fuerte y te mantienes firme. ¿Por qué? Porque este alimento te hace crecer, te hace madurar, te fortalece. Nunca Dios te va a dejar avergonzado. No sé por cuál situación puedas estar pasando tú en este momento. No lo sé, no lo sé. Dios lo sabe. Él conoce tu corazón, conoce lo más profundo de tus pensamientos. Dice que conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Imagínate. ¿Cuántos millones somos en el mundo? Dios conoce todas las cosas. No le podemos esconder nada. Luego de repente le podemos decir al hijo: me voy a ir, y si no haces esto, pues yo no te veo, pero Dios sí te ve. Bien amenazador acá, ¿no? Yo no te veo, pero Dios sí te ve. Ay, Dios que está en los cielos me va a revelar. No es chismoso tampoco. No tenemos un Dios chismoso. Pero claro que conoce todas las cosas. Y quiero cerrar con esto. En Habacuc, por favor, capítulo 3. Ay, a mí esta parte de Habacuc es la que más, bueno, siempre les digo que son como mis citas favoritas, ¿verdad? Pero pues no podemos tener una sola cita favorita en toda la palabra de Dios, ¿no? Son infinitas, muchísimas. Y ahí en el capítulo 3, verso 16, por favor. Dice: a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Mira, a lo mejor a veces cuando estás pasando por situaciones difíciles, a lo mejor que tú puedes considerar muy complicadas y que dices: híjole, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? De pronto por ahí empiezas a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y te simbra y te hace como sacudirte de darte cuenta que tienes un Dios tan poderoso que Él resuelve todas las cosas y que no hay nada imposible para Él, nada imposible para Él. Y dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cuál va a ser mi actitud ante la situación? Voy a estar quieto, tranquilo, quieto. Como decían por ahí en un programa, no, quieto, prieto. No, quieto, tranquilo, descansando en su presencia. Si yo conozco la escritura y estoy dando una orden, estoy enviando la palabra, pues mi actitud es descansar y confiar en Él. A lo mejor tú puedes decir: ay, no, pero es que si por ejemplo yo envío la palabra con respecto a mi marido para que cambie el marido, Dios es fiel y su palabra no regresa vacía. Dice: cuando suba al pueblo, al que lo invadirá con sus tropas. Y fíjate lo que dice en el verso que sigue. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. No, pues si tuviera un rancho, imagínate, no hay nada. Ay, no hay nada. Así como cuando llegas a tu casa, ¿verdad? Llegas al refri, no hay nada, aunque no haya nada en el refri. Abres la despensa, ni galletas de animalitos. Ah, están buenas, ¿verdad? Aunque abras la cartera, ni un peso. ¿De pronto te suena esto? A lo mejor tienes ese antojo de comerte algo o comprarte algo y pues no, ahorita no tienes la capacidad ni pensar en eso. Dice, con todo, di conmigo, con todo. Pero créelo, con todo. Con todas tus fuerzas, dilo, con todo. Con todo. Con todo. Dice, yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es la fuente de mi alegría. Él es mi gozo y dice que su gozo es el gozo de Dios es mi fortaleza. El que sigue, por favor. Dice, Yahweh, el Señor, ¿es quién? ¿Quién? ¿Quién? Entonces ya sabes en quién vas a firmar tu pie. Que fue lo que Dios le enseñó a Habacuc, ¿no? Yahweh, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas, ¿qué hace? Me hace andar. En mis alturas me hace andar. Él es la fortaleza de mi vida. Él es la fuente de todo lo que yo pueda necesitar. Él es el motivo de mi alegría. Él es el motivo por el cual yo me levanto cada mañana. Cuando tú te afirmas en ello y cuando tienes a Dios como tu prioridad, venga lo que venga, tú te vas a mantener firme. Conoce la palabra, escudriña la escritura, está en todo tiempo escuchando la palabra de Dios y cuando escuches esta palabra, llévala a la práctica, no la guardes. En Josué 1:8 la palabra guardar significa poner por obra. No significa que la guardes en el cajón del buró. Así yo la tengo bien guardada. Ahí no te sirve. Guardar es llevar a la práctica, poner por obra, utilizarla, usarla. Eso es lo que hace que tu vida esté manifestando la gloria de Dios y que estés viviendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque conocemos perfectamente que el deseo del corazón de Dios es que tú estés viviendo el cielo aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay tristeza. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay dolor. Y ese es el deseo del corazón de Dios, que tú estés viviendo y disfrutando de todo lo que hay en el cielo en cada área de tu vida. Que no te conformes, que no te limites, porque tienes un Dios poderoso que te ha bendecido con todo lo que tú puedes necesitar para que camines confiando en su presencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aquí le voy a dejar. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso. El aplauso no era para mí, era para Él. No sean gachos. Con ganas. Como que tienen ganas de aplaudirle a Dios. Amén. Tenemos un Dios maravilloso, poderoso. Y bueno, quiero preguntar, ¿hay alguien que venga por primera vez? No, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir a los de la alabanza que ya pasen, por favor.